Hola gente, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un recorrido en lo que son las ruinas antiguas de Tlatelolco. Como podemos observar, eh, esto forma parte de la Plaza de las Tres Culturas, una parte muy importante de aquí de la Ciudad de México. Al inicio lo que nos estamos percatando son estos vestigios que se encontraban supuestamente aquí. Son impactantes porque esto nos habla de una época muy antigua, del inicio de un México prehispánico a pasar a un México de colonia y México, que son los edificios Chihuahua. Así que vamos a hacer el recorrido. Ahorita mismo estamos percatándonos de que esto fue usado como mercado en cierto punto, se menciona, pero aquí se cuentan muchas leyendas de Tlatelolco, son parte de este lugar emblemático. Ahora estamos iniciando lo que es como tal las ruinas prehispánicas de Tlatelolco. Vamos a pasar ahorita a lo que es la iglesia, pero bueno, vamos a continuar con el recorrido. Ok, en el siguiente recorrido que estamos haciendo encontramos uno de los templos que fue considerado en esta parte norte para Tlaloc, uno de los dioses que se representaban en la antigua Tenochtitlan. Podemos ver que es una estructura grande y un reflejo de cómo se vería ese México antiguo. Cuando llegaron los españoles pusieron esta iglesia atrás de este templo, tal vez para representar la llegada de la religión católica aquí en México o para imponer su misma religión. Pero bueno, vamos a continuar con este recorrido. Prácticamente ahorita estamos solos, no hay nadie. O sea, no nos brincamos ni nada, pero no hay nadie. Entonces, pues vamos a ver cómo está este lugar. Bueno, una de las partes y de las vistas que tenemos aquí es esto que cuando estamos pisando, pues es la zona arqueológica. Aquí tenemos ya lo que es la iglesia y el edificio Chihuahua, que ahorita vamos a ir para allá a ver las leyendas que se cuentan de estos lugares, que es una parte muy emblemática de México como tal. En cierto punto podemos decir que esta zona es muy importante para el país como tal. Podemos mencionar muchos cambios del México antiguo, la llegada de los españoles y el clásico. Así es que ahorita vamos a seguir este recorrido con estas tomas. Una de las partes más importantes que encontramos es la iglesia de Tlatelolco. Esta, a lo que nos dice, fue fundada en 1219 a 2019. Ahorita entramos y hicimos unas tomas adentro.
Obviamente no pudimos hablar o mencionar algo por respeto de las personas que se encuentran adentro rezando, pero es una parte importante igual de México, ya que aquí se puede decir que fue una parte de la cuna del santo catolicismo que llegó aquí en México. Pero bueno, la estructura que ya se ve es una estructura antigua, barroca se ve, y también fue una parte muy importante del escenario en el que vamos a acudir a continuación. Lo que vamos a ver igual es que ya se ve un poco desgastada y vandalizada un poco, que pues gente eso está un poco mal, no hay que hacerlo, pero bueno, vamos a continuar con esto. Otro de los escenarios importantes de aquí de Tlatelolco es el edificio Chihuahua que tenemos a continuación. Podemos observar que es una estructura, obviamente, ya de México de inicios de décadas, como debemos decirlo, por ejemplo, de movimientos. Aquí se vivieron muchas cosas, ¿no? El movimiento más importante de todos y el que tuvo mucha repercusión fue el movimiento del 68, aquí en Tlatelolco, que aquí muchas personas vinieron a manifestarse, estudiantes, personas en contra de esa represión que representaba el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que podemos ver que hay una pintura atrás, como en forma de burla. Esa figura de autoridad que demostraba cambios radicales para un México que estaba apenas entrando a una revolución, podemos decirlo así. Pero bueno, aquí podemos observar la unión del México antiguo, México católico y el México actual. Se cuentan muchas leyendas de este lugar, aparte de los asesinatos, porque fue una barbarie lo que pasó aquí, de que adentro se escuchan muchos ruidos de caminar, personas caminando, personas danzando. De hecho, las personas que llevan mucho tiempo viviendo aquí, hay una leyenda que se menciona del famoso danzador o bailador y se encuentra dentro de este edificio Chihuahua, que en los pasillos se escucha como alguien en altas horas de la madrugada se escucha como está bailando. Pero podremos saber si será cierto o no esta leyenda si en algún momento entramos al edificio. Pero bueno, podemos percatarnos de que fue escenario de muchas de las partes históricas de México, y como les dije, van combinadas estas dos, ya que cuando fue la matanza, aquí estaba un francotirador en la iglesia con un guante blanco junto con el batallón Olimpia que se encontraba del otro lado. Podemos ver que ha sido una parte muy negra y sucia de México, de la represión, pero por ese mismo movimiento nosotros somos libres ahora. Así es que vamos a ir al memorial a ver cómo se encuentra. Al ir al memorial, nos percatamos de que estaba un señor que te contaba la historia del 68 y cómo él la vivió. Sí, miren, si ustedes se fijan con cuidado en la estela, van a lograr algo que la gente nunca logra, porque la gente llega como zombie y se va igual. Fíjense bien, hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, estas edades: 47, 59, 60, 29, 36, 68. Estudiantes. Checa, ¿verdad? No. Bueno, pues hay algo que tampoco checa y nadie se fija. Fíjense en lo que no se fijan. Los nombres: Maximiana, Agustina, Cecilio, Benigno, Cornelio, Reinaldo, Rosalino. ¿Ustedes creen que así se llamaban los estudiantes? Pues claro que no. ¿Cómo ves? Y la gente no se fija. Y hay cosas más difíciles de comprender, por ejemplo, la presencia del poema de Rosario Castellano, porque la gente ni siquiera sabe quién es Rosario Castellano, mucho menos sabe que el poema no se lo dedicó a los estudiantes. Ya no tiene ninguna relación con los estudiantes. El poema se dedicó a los pueblos indígenas. ¿Cómo ven? Eso significa que la estela, esta es una estela, les está gritando que aquí no hubo ninguna matanza de estudiantes y la gente no se da cuenta. Lo que hubo en ese rincón
fue una matanza de, ¿quién se podía llamar? Maximiliana, Agustina, Cecilio, Benigno. Los de la independencia. Indígenas. ¿Qué les parece? O sea que ahí en ese rincón, el 2 de octubre de 1908, mataron a más de 500, bueno, no los mataron, los hicieron pedacitos, a más de 500 indígenas. Eso se denomina jurídicamente genocidio. Y por genocidio está preso Luis Echeverría Álvarez. ¿Sabían? Para que vean, viven en Disneylandia. Hay que conocer la historia para que se den cuenta dónde están parados, ¿no? Entonces aquí, en síntesis, no hubo un crimen, eso es falso. Aquí hubo 3 crímenes. 400 estudiantes a manos de la policía judicial, no los mataron aquí ni a balazos. Se llevaron vivos a los estudiantes y después mataron a 400. Fíjense, un periodista, que es el único que sacó fotos aquí, muestra a los estudiantes contra la pared semidesnudos. Es decir, se los están llevando prisioneros. No sé. ¿Qué? ¿Los iban a matar primero y luego se los iban a llevar prisioneros? No tiene sentido. No, primero se los llevaron prisioneros y después mataron 400. ¿Pero qué creen? Ese fue el saldo menor. Sacaron a los estudiantes de aquí, fue lo primero que hicieron, sacar a los estudiantes de aquí. ¿Para qué? Para poder cometer un crimen de lesa humanidad, matando a 500 indígenas. Y como esa carnicería, imagínense con bayoneta uno por uno, a las mujeres embarazadas para borrar toda evidencia, con la bayoneta les abrían el vientre, sacaban el producto, tiraban el producto al piso y con la bota aplastaban la cabeza del producto. Eso fue lo que les vinieron a enseñar los expertos de la Marina norteamericana a nuestros inexpertos soldados mexicanos. Y esa carnicería espantosa que duró 1 hora 15 minutos, la vieron la gente que vivía ahí en ese lugar. Eso fue suficiente para que Gobernación se metiera departamento por departamento a matarlos. ¿Qué les parece? 400 estudiantes, 500 víctimas de un genocidio indígena y 800 habitantes de Tlatelolco. 1.700 personas mataron y desaparecieron en una sola noche. Y la inmensa mayoría de esas 1.700 personas fueron niños. No hay nada más sorprendente que la verdad. ¿Preguntas? Oh my God, shock. Entonces, el que entró a eliminar a las personas fue el Batallón Olimpia. No. El Batallón Olimpia era un grupo de gobernación que efectivamente estaba dentro del edificio, pero que tenía que salir a coordinarse con el ejército en la ejecución del genocidio, porque Díaz Ordaz no aceptó que fuera solo el ejército quien matara a los indígenas. Él dijo: yo no me voy a manchar las manos de sangre solo, aquí nos manchamos las manos de sangre todos. Y obligó a Echeverría a que se mancharan las manos de sangre. Entonces por eso salió el Batallón Olimpia, que era un grupo especial de gobernación que tenía que salir del edificio y coordinarse con el ejército en la ejecución del genocidio. Para poderse coordinar con el ejército, ¿qué necesitaban? Lo del guante blanco, la organización, sí. ¿Sí se acuerdan del guante blanco? Sí, ahora sí. Pues o sea que el guante blanco es el símbolo no solo del operativo que hicieron, sino además es el símbolo de por qué Echeverría está preso, acusado de genocidio, y sobre todo es el símbolo de su coautoría en el genocidio. Es decir, él no puede alegar que estaba subordinado, no, él fue coautor. Y esa es la trampa que le metió Díaz Ordaz. Fíjense que a final de cuentas Díaz Ordaz en ese aspecto nos hizo un favor y sin darse cuenta. Sí, porque le estaba peleando su propio prestigio personal. Se le valía más de lo que pensaba el pueblo. Pero aún así, fíjense, sin querer queriendo nos hizo ese favor. ¿Y por qué cree que haya tanta censura hasta la fecha? Haya tanta censura hasta la fecha del movimiento todavía. Un estado que está por desaparecer se aferra a la censura. Están por desaparecer.
desaparecer el PRI. Pero no el PRI, Partido Revolucionario, no, todos los PRI, todos los partidos son priistas, incluyendo López Obrador, todos son priistas. Están por desaparecer. Entonces, se aferran a la mentira. Imagínate el día que todo el mundo se dé cuenta de lo que hicieron. ¿Quién los va a apoyar? Pues nadie. Nadie. Entonces, ese es el asunto. Un Estado que está en putrefacción y derrumbándose, echa mano de la mentira. Es su única opción. ¿Qué están diciendo ahorita los del PRI? Que se van a comprar. No tienen progenitora, ¿eh? Bueno, así es, abusan, ¿verdad? De la ignorancia y de la, pues, digamos, de la ingenuidad de la gente, ¿no? Sí. Pero los indígenas ya no son ingenuos. Ellos ya no creen en Santa Claus. Los van a matar. A todos los priistas. Empezando por López Obrador. Pero a López Obrador no lo van a matar por priista. Lo van a matar por traidor. Algo peor que un enemigo es un traidor. Y él los traicionó. Recibió el bastón de mando y después lo mandó a la chingada. Y ahí anda poniendo, usando a los indígenas para darse, ¿no?, presencia, pero no les resuelve nada. Al contrario, va sobre ellos. Y hay muchas cosas que tienen que conocer sobre la historia para que entiendan lo que está pasando, ¿no? Sí, porque es pura farsa. Es la última farsa priista. Ya después de morir no nos queda nada. Sí. Y bueno, por ejemplo, mucha gente asume movimientos, según el movimiento estudiantil, se dio por movimientos estudiantiles en otros países que igual estaban reprimidos. ¿Usted considera que se haya influenciado un poco eso? Mira, en todos los movimientos estudiantiles hay una constante. En todos los países en que hubo un movimiento estudiantil y después guerrilla, sí, porque tomó la cuenta, no nada más fue movimiento estudiantil. Después del movimiento estudiantil vino una guerrilla urbana, asaltaban bancos, secuestraban políticos, ¿sí? Bueno, eso sucedió en todos los países donde existía la CIA. O sea, el factor globalizador de esa generalidad universal fue la presencia de la CIA. Ya cómo se interpreta, pues eso ya será cuestión de cada quien, pero eso es un dato. En México existía la CIA, en Italia existía la CIA, en Francia existía la CIA, en todos lados pues, donde hubo movimientos existía la CIA. Nada más que las situaciones de cada país eran diferentes. En Francia había un partido comunista muy poderoso. Aquí el comunismo servía para nada, pues eran policías de gobernación. Es decir, son situaciones diferentes, pero todos dentro de la misma ola, ¿no? Pues claro, fue determinante la acción de la CIA para globalizar los movimientos estudiantiles. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse y denle me gusta. No olvidemos que la historia de México puede ser algunas veces tanto oscura como buena, pero bueno, nos retiramos con estas tomas.